Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la sesión. El día de hoy tenemos una charla particularmente especial porque vamos a hablar en esta última sesión de los atributos de Dios, de los aspectos de Dios, que consideran que son 7, pero bueno, es por mencionar un número. Entonces vamos a hacer una pequeña oración de sintonización con lo alto. Hacemos una inhalación profunda, sacamos el aire, repetimos nuevamente la inhalación, soltamos el aire. Y la tercera y última, inhalación profunda, soltamos. Agradecemos a nuestro Padre Universal, Padre Dios, Madre Cósmica, la oportunidad de vivir, de experimentar la experiencia humana, de tener un cuerpo físico en esta materia, la oportunidad de despertar en una conciencia humana que nunca, no siempre es fácil, y agradecemos a nuestra divinidad interior que nos haya conducido a este momento presente en el cual tenemos un poquito más de lucidez, de claridad, de discernimiento con respecto al momento en el cual entramos a la materia, en el nacimiento, en la niñez, y le pedimos a esa fuente divina, proveedora de todo bien, nuestro Padre Madre, que nos ayude a sintonizar con ella en pensamiento, en sentimiento y sobre todo en voluntad, para que la voluntad superior se haga en nuestras vidas y seamos portadores de esa voluntad en todo momento. Seamos canales de su bondad, manteniendo la paciencia y la adhesión a nuestra divina fuente, proveedora de todo bien. Que seamos capaces de emular el ejemplo del Divino Maestro Jesús, para que aquellos defectos, aquellos vicios, aquellos hábitos, tendencias y pensamientos conscientes o inconscientes que no se adecúen a ese modelo, sean conocidos, sean concientizados y sean retirados de nosotros mismos por nosotros mismos. Pedimos esa asistencia de lo alto para que este trabajo sea fructífero, se haga de manera armoniosa si es posible, pero que se haga la voluntad superior porque ella sabe lo que más nos conviene. Gracias por la oportunidad de estar reunidos y por la oportunidad de conocer para ser libres. Gracias. Bueno. Gracias. Esta oración que me permití realizar el día de hoy es una oración acerca de aprender a sintonizar la voluntad superior. Y recordarán que la enseñanza de Casey nos habla de que la oración, más que pedir cosas, que bien pudiéramos hacerlo, pedir salud, pedir riqueza, belleza, pedir una casa nueva, una esposa o un esposo, no es un ejemplo. Cualquier cosa que se nos ocurra no es que sea indebido, sino que la oración, como dice el Maestro Jesús, el Padre ya conoce y sabe nuestras necesidades y conoce hasta el último pelo de nuestra cabeza, digámoslo así. Es más consciente Él de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Entonces, ¿qué le podemos pedir al divino poder que ya lo dio todo? Y que ciertamente hay experiencias que pueden ser dolorosas y que necesitamos experimentar de alguna forma. ¿Con qué propósito? Con un propósito constructivo, con un propósito correctivo, reparador, compensatorio y con un propósito para que no volvamos a usar la energía equivocadamente. Entonces, todos los procesos de sufrimiento, de dolor, puede que no sean, y de hecho no lo son, agradables. Pero así como una medicina que puede saber amarga o como una operación que pueda ser requerida, hay veces es necesario para poder aprender la lección, para aprender lo que haga falta y sobre todo para evitar cometer el error nuevamente. Entonces, todo es perfecto, todo tiene un sentido y un propósito y lo que mejor podemos hacer es aprender a pedirle al Padre que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque la nuestra está muy limitada, está extremadamente limitada.
con todo el conocimiento que tengamos, no alcanzamos a ver lo que el Padre o nuestra propia divinidad ve. Entonces, que aprendamos a ver con los ojos del Padre, a vernos a nosotros mismos, es lo mejor. Y sobre todo que aprendamos a atinar a hacer su voluntad, es excelente, es el triunfo. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos usar los aspectos de Dios para mejorar nuestra vida. Entonces vamos a entrar de lleno a la plática. Espero que puedan verla, la presentación. Si hubiera algo, me avisan, por favor. El proyecto es una escuela de autoconocimiento, Edgar Cayce por una vida con valores. Su objetivo es enseñar a las personas a que aprendan a conocerse a sí mismas y aprendan a desarrollar, realizar una vida con valores. Edgar Cayce es nuestro referente porque es la persona que pudo conectar con la conciencia maestra, la supreconciencia, y dio un servicio de amor a la humanidad. Los ideales que manejamos o los aspectos, las actividades que realizaremos en este apartado de escuela de autoconocimiento y en comunidades fraternas es practicar la cooperación, la oración, la meditación, desarrollar el autoconocimiento, establecer o aprender a establecer nuestros ideales y realizar el servicio fraterno. Esos son nuestros objetivos, nuestras actividades, nuestro deseo de crecer a través de estos recursos que tenemos. Y bueno, para los que quieran integrarse a comunidades fraternas, está este número para que manden su nombre, su fecha de nacimiento y el lugar de procedencia para incorporarlos en este taller interactivo. Muy bien. Con respecto a la sesión pasada de comunidades fraternas, que no se graba, salvo para los integrantes, porque es un proceso de más personal. Hay cosas que no queremos que salgan a la opinión pública, porque son cosas más de trabajo personal. Respetando esa privacidad, pues el material que grabamos es de uso interno, por eso se les invita a participar en comunidades fraternas. Hablábamos de un concepto que todos los seres buscamos, que es la verdad. Y ustedes recordarán una anécdota, una parábola acerca de cinco sabios, de sabios ciegos. Esa es la historia, que buscan conocer la verdad, que no conocen lo que es un elefante, es algo hipotético, pero dependiendo de su percepción y de sus prejuicios y su enfoque, van a detectar una parte de ese todo, de esa verdad. Los que tocan, por ejemplo, la oreja y que sienten que la oreja se mueve, dice es un ventilador o es una hoja de un árbol. Los que tocan el colmillo dicen que es una lanza. Los que tocan la trompa pareciera una serpiente, la verdad. Alguien toca una pierna, una pata del elefante y pareciera un árbol. Alguien se topa con la pared del estómago y dice que es una pared. Y alguien toca pues, la cola de ese elefante y dice que es una cuerda. Esto pareciera algo sencillo, simbólico y es algo pareciera infantil, pero es muy potente. Porque uno no se da cuenta que uno es uno de esos ciegos que está buscando la verdad. Y si yo soy un ciego intelectual, por ejemplo, que tengo mucho intelecto, voy a sintonizar con la parte de la verdad que es intelectual, pero no puedo ver la parte de la verdad que es amorosa, del corazón, por ejemplo. Si yo concibo la verdad con mis sentidos y mi experiencia, voy a tener una percepción muy limitada, por más que me esfuerce, en el sentido material, en el sentido humano. Entonces yo les comentaba a los compañeros que siempre es importante pedir conocer la verdad, el siguiente escalón, porque no sabemos ni siquiera quizás detectar o intuir cuál es el siguiente paso de nuestra comprensión. Ese es buscar la verdad de una manera más objetiva, usando sí la experiencia, pero sobre todo
usando los recursos intuitivos que se dan a través de la oración, que es hablar con Dios, y la meditación, que es aprender a escuchar a Dios. Podríamos decir que todos somos canales, como lo habla el espiritismo, pero el mejor canal o el mejor objetivo que debemos de buscar es aprender a ser canales de nuestra propia divinidad interior. Y eso solo se va a lograr a través de la oración, cuando lo pedimos, cuando lo demandamos, cuando lo suplicamos, cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios sobre nuestra propia voluntad. Ese es uno de los requisitos, y no es porque Dios quiera que le roguemos que hagamos su voluntad, no es un tirano. Es una forma de aproximarnos a la propia divinidad con el corazón, con la voluntad. Si queremos hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que aprender a supeditar nuestra voluntad a la voluntad divina, es decir, que se haga la voluntad del Padre. Ahora, si no lo hacemos, si no lo decretamos, si no lo demandamos, si no lo pedimos, pues simplemente no tenemos la fuerza para llegar a ser uno con Dios, porque ese sería un primer requisito, es pedirle a Dios que se haga su voluntad sobre la nuestra, porque no sabemos lo que hacemos, aunque pensemos que sí. Y meditar es cerrar los ojos a lo externo, quizás hasta los sentidos, y aprender a escuchar a Dios internamente. Y eso se requiere paciencia, se requiere fe, se requiere confianza y se requiere un estado de relajación, de meditación, de concentración, sobre todo enfocado en las cualidades de Dios, en las frases o las afirmaciones o los decretos que expresen una verdad elevada relacionada con Dios, con la vida, con la paz, con el amor, por ejemplo. Entonces también otro concepto que era importante y es importante aclarar, que debemos vaciar para volver a llenar el vaso. Cuando una persona está satisfecha con la imagen que tiene de Dios y la tiene conceptualizada a rajatabla, sin pensar que siempre hay una posibilidad de ampliar su comprensión, su conciencia, tiene el vaso lleno de sí mismo. Entonces, como Dios, como la divinidad o lo elevado, van a poder vertir su propia conciencia, su propia vibración en nosotros si no le damos cabida, porque tenemos prejuicios, tenemos grabaciones previas. Por ejemplo, una persona que le gusta, por ejemplo, meditar y que no sabe pedirle a Dios, hay una situación que tiene que aprender a equilibrar. Alguien que le gusta orar o rezar, pero que no sabe escuchar a su interno porque no tiene tiempo o porque está enfocado a las cosas de afuera, a la vida, ¿cuándo va a conectar con Dios y cuándo va a aprender a escucharlo? De hecho, la intuición se desarrolla con esto, con la oración, con la meditación, hacer un vacío y tener una alta expectativa para que Dios nos llene con su agua. Eso sería criterios que es importante. Esta reflexión es para los integrantes de comunidades fraternas, que la vamos a revisar en su momento, pero se me permitió grabarla en esta sesión porque se considera importante para todos. Entonces, no es que nadie tenga la verdad absoluta, pero todos aspiramos a una mejor comprensión de Dios. Y para comprender mi relación con Dios, tendríamos que tomar muy en serio estos aspectos. ¿Cómo puedo yo conocer mejor a Dios? ¿Cómo puedo yo aprender a escucharlo, a obedecerlo? Precisamente es eso. Si no lo conozco, es porque no me he acercado para buscarlo, porque me hace falta ese deseo intenso de querer ser uno con Él y aprender de Él, conocerlo para amarle, sobre todas las cosas, diría Jesús. Muy bien, vamos a pasar a algunos aspectos que pueden ser importantes. Todo lo que pasa en tu vida, absolutamente todo, es para que despiertes tu conciencia y prosigas con tu evolución. Todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito, un sentido. El sentido es para que despiertes y sigas subiendo escalones.
Y se le preguntó a Buda, ¿qué ha ganado? ¿Qué has ganado con la meditación? Se dice que él dijo, él respondió nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, el miedo, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Con la meditación se quita todo esto y más. Aprendemos a sintonizar con lo superior y hemos aprendido a empezar a escuchar a Dios en nosotros mismos. El éxito de la vida de un ser humano en la tierra es este y no otro. El éxito mayor es aprender a escuchar a Dios directamente en el corazón. Y la única forma que se puede lograr es a través de la meditación, que es precisamente eso. Con la meditación aprendemos a escuchar a Dios y con la oración le suplicamos que nos ayude a entenderlo, a comprender sus designios, a hacer su voluntad. Para eso es la oración, para hablarle al Padre, y en base a nuestra intensidad, nuestra intención sincera, viene la respuesta. La respuesta siempre llega, pero todo es un proceso, un diálogo, una comunicación. Y dice, hablando del éxito, el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Y hay una charla que grabamos, quería grabarla nuevamente, pero la vi completa y les pido encarecidamente que la puedan revisar en el video en YouTube. Le ponen CEDEC con doble CMX 30, el éxito. Y es una charla para todos aquellos que quieren el éxito, inclusive material. Pero les voy a dar un tip. El mayor éxito es aprender a sintonizar con lo interno, aprender a escuchar y a obedecer al yo superior para evitar cometer errores. O es decir, cada vez vamos a cometer menos, menos y menos errores y vamos a acertar más y más y más. Hacer la voluntad superior, que es lo realmente importante por lo cual vinimos a la tierra. Entonces les pido, les sugiero que revisen este material, CDQMX30, el éxito, porque es un tema que se explicó, pero ahora falta practicarlo, realizarlo, bajarlo a la materia, a la mente y luego a la materia. Y eso lo vamos a hacer en comunidades fraternas, en el taller de comunidades fraternas. Y bueno, hablando bastante del maestro, del Padre, de la fuente, del Dios, de la energía creativa, encontré por ahí algunos textos que obviamente algunos son cristianos, son de algún tipo, unos bíblicos, pero como yo no tengo prejuicios tampoco con la religión ni con la Biblia, así sea del Corán o del Bharata o el Ramayana o cualquier otro libro hindú, los vamos a extraer, así como hablamos del budismo o de Buda. Nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Cuando confiamos en alguien es porque sabemos, conocemos a esa persona. No confiamos en nuestro padre, nuestra madre, por ejemplo, porque los conocemos, pero también porque los amamos y sabemos que nos aman. Confiamos en alguien que hemos visto y ha demostrado que nos ha amado y nos cuida, nos protege, nos quiere, nos guarda bien. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, que aquí podemos caer en el estancamiento al creer que ya tenemos la idea clara de Dios y nuestra relación con Dios es la máxima relación que podemos tener y hemos llegado al tope de nuestra relación con Dios o al tope de la comprensión de Dios y eso es un error craso, es un error garrafal. Siempre habrá oportunidad de crecer en comprensión de Dios y en mejorar nuestra relación personal con Dios. Si nos cerramos que en esta vida y hasta aquí llegamos, eso es una falsedad. Todos tenemos oportunidad de crecer en comprensión. Tenemos que aprovechar el tiempo y la experiencia y sobre todo vincularnos con Dios, porque de esta manera, en esta vida o en la otra, vamos a estar más cerca de Él y más acertando a la vida y a las decisiones que tomemos.
Busca su voluntad en todo lo que hagas, que ese es el gran error del ser humano. Es la voluntad de Dios que te enfoques a lo material, al trabajo, a la casa, sí para poder sobrevivir, para poder subsistir en la materia, pero si ya lograste eso, la voluntad de Dios es que te enfoques al espíritu, luego a la mente y al último a la materia, porque priorizamos primero la materia y después la mente y hasta el último el espíritu. La mayoría de los seres humanos priorizamos la materia, lo externo, las apariencias, las ilusiones, y priorizamos la mente en cuestión de investigar, de estudiar, de divagar, de tener planes, proyectos, de alguna forma que son necesarios para la materia, para obtener las cosas materiales. Pero ¿y el espíritu dónde queda? Cuando vino el Maestro Jesús, priorizó el espíritu sobre todas las cosas, es decir, hacer la voluntad del Padre, cumpliendo su propósito, su plan espiritual, y utilizó la mente para poder planificar las obras de bien que hizo con el cuerpo, con el habla, con la palabra. Entonces usó los tres niveles de una manera extraordinaria. Conexión con el Padre sobre todas las cosas, usar la mente para servir, para ayudar, para dejar el mejor bien, para planificar con la mente lo que iba a hacer en cada día. Y en lo físico usó su cuerpo, su palabra, para poder exteriorizar el mensaje que traía, hacer las obras de sanación, de curación. Entonces, un ejemplo extraordinario de una vida súper eficiente en el uso de la vida para el propósito por el cual estuvo. Y ese propósito lo tenemos todos. Busca su voluntad en todo lo que hagas. No te vas a arrepentir ni te vas a equivocar. Si no la buscas, es muy probable y casi seguro que te equivoques, porque su voluntad no es nuestra no voluntad. Y nuestra voluntad casi siempre no es la de Él. Poco le atinamos. Y Él te mostrará cuál camino a tomar, cuál camino tomar. En Proverbios 3, 5, 6. Y hay otro texto, no esperes al desierto para buscar a Dios. No esperes a morirte para encontrarte a Dios, porque no lo vas a encontrar. Si no lo encuentras en esta vida, menos en la otra. Lo importante es encontrarlo aquí para expandir nuestra comprensión allá, es decir, sembrar aquí para merecer allá, por decirlo así. No esperes al desierto para buscar a Dios. También se diría, no esperes los problemas, las dificultades, la aridez de la vida. Cuando te urja, no lo busques por urgencia. Encuéntralo en cada día, en cada amanecer y en cada latido de tu corazón, porque está en ti mismo. Es algo bellísimo este texto, estas frases. Y le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Suena religioso? ¿Suena bíblico? Sí, y vaya que lo es. Pero si lo vemos en el contexto espiritual, libre de religiones y de prejuicios religiosos, es indudable que el Maestro Jesús es el modelo, el maestro, el instructor por excelencia de esta humanidad. Y él vino a ejemplificar una vida consagrada a hacer la voluntad del Padre. Cuando buscamos amar a Jesús, buscamos obedecerlo. No puedo pensar en alguien que lo ame, pero no lo obedezca o no obedezca a sus mensajes, sus mandatos, por decirlo así. Entonces él mismo lo dijo, el que me ama va a obedecer mi palabra, sin necesidad de que se sienta obligado, porque me ama, porque sabe que es lo correcto, estoy haciendo lo bueno, lo verdadero. Y siendo que me ama a mí, ama al Padre también, y mi Padre lo amará. Es decir, la energía creativa, somos uno con ella. Y haremos nuestra morada en él. Es un texto tremendamente hermoso de Juan, hermosísimo. Y bueno, hablando de Dios, que esta es la última charla de la serie, de esta serie, de hablando de la filosofía para vivir, vamos a revisar los 7 aspectos de Dios, cómo pensar en Dios, de Emmett Fox. Esa es la base, pero yo me permití darle unas pinceladas de mi parte, espero que me excusen por el atrevimiento, pero como aquí estudiamos con ese enfoque y tratamos de filtrar la información y darle
digámoslo así, un aspecto más práctico, más clarificador, en base a lo que consideramos adecuado, lo hacemos. Vamos a entender que los principios que habla Emmett Fox, que fue un metafísico de renombre, creo que fue profesor o maestro de Connie Méndez, em, los 7 aspectos de Dios, yo digo que pueden ser más, pero vamos a considerar como los más fundamentales. Y vamos a usar esta referencia. También tenemos los aspectos de Dios desde la doctrina de Kardec, que nos habla de aspectos, digamos, muy, muy buenos. Es eterno, es inmutable, es omnipotente, etcétera. Entonces vamos a estudiar esto, espero que me sigan, porque, ¿por qué? Porque se nos dice en el audio que se les envió, que es este, lo pueden encontrar en YouTube como 7 aspectos de Dios, lo pueden bajar y los que no, pues ya lo tienen en el canal de chat de WhatsApp de la comunidad CEDEC, lo tienen ya. ¿Por qué enfatizo esto? Porque estamos estudiando lo de los ideales y estamos plasmándolos. Y yo les decía que debemos aprender a practicar a Dios, la presencia de Dios, pero no como algo externo a nosotros, sino como el núcleo más perfecto de nosotros, de nuestro propio ser. Entonces también, si comprendemos que Dios es inteligencia, es energía creativa, es fuerza, es tremendo poder, es como un sol que genera todos los frutos, flores y plantas que existan en la tierra. Imagínense del sol que emite la radiación a la tierra, se ha generado infinita variedad en la naturaleza de especies, desde el reino microscópico, los animales, las plantas, los seres humanos, la tremenda variedad de flores, de frutos. Es increíble cómo la tierra, combinada con el agua, con el aire y sobre todo con el Padre Sol, puede producir fecundamente tanta infinita variedad de especies. Y esto nada más en el plano material, pero también está el plano espiritual. Entonces Dios es el supremo bien, es la fuente central de todo bien, es la inteligencia perfecta, es el poder absoluto, es el amor inconmensurable. Dios es lo más valioso, lo más sagrado y lo más potente y lo que por el cual vale la pena vivir, crecer, experimentar, evolucionar. No hay otra cosa. O sea, en Dios vivimos, nos movemos, nos originamos, seguimos existiendo y respirando y hacia Dios vamos. Dios es nuestro principio y nuestra finalidad última. Dios es nuestro Padre, Madre amantísimo y así como Dios dice que ama a Jesús con todo su ser, porque tiene sus complacencias en él, nosotros estamos invitados digamos, a seguir el ejemplo del hermano mayor Jesús para también ser complaciente para Dios, nuestro aspecto, nuestros cambios. También otro aspecto importante es que si logramos, por ejemplo, tenemos una deficiencia, un defecto que es una deficiencia de luz, de virtud, vamos a buscar el aspecto de Dios que compensa, que complementa o digamos que integra el bien en esa falta, en ese mal. Por ejemplo, se dice que Dios es espíritu y el espíritu es uno. O sea, nosotros somos espíritus individualizados, pero mantenemos la unidad con Dios, querrámoslo o no. El espíritu es esencia. Nosotros no somos cuerpo ni mente, somos esencia. Somos lo auténticamente real. Somos la naturaleza invariable del ser, es inmutable y es eterno. Nuestra verdadera esencia no puede ser dañada, no se enferma, no envejece, no muere. Es inmaterial como el mismo Dios. Dios es y nosotros somos. El yo soy es en nosotros porque el yo soy es Él. Y también algo importante, con este principio del espíritu que es uno solo y que todos los seres compartimos esa unidad con el espíritu, con Dios, independientemente del grado evolutivo que estemos, nos mantenemos conectados con los seres superiores, con los hermanos mayores. Y esos seres, entre mayor nivel, tienen mayor capacidad de expresar la voluntad pura de Dios.
y son los seres intermediarios entre Dios y nosotros, como los hermanos mayores, por ejemplo. Y algo importante de que todo es espíritu, o que somos espíritu y Dios es espíritu, es que no existen contrarios o antagónicos. No existe otra fuente, no existe otro centro, no hay otro Dios. Dios es uno solo, es el único poder que es espíritu. No hay dos poderes contrarios. El demonio, el infierno, la muerte misma, la enfermedad, tienen una manifestación aparentemente y es temporal porque es creación humana. Pero cuando comprendemos que en Dios no hay contradicción, porque no hay dos opuestos, aprendemos el verdadero sentido de la vida y de la unidad con el Padre. De ahí nos dice, aquíétate y sabed que yo soy. Y también se nos invita a que Dios es espíritu y quienes lo adoramos lo debemos hacer en espíritu y en verdad. Este texto que pudiera sonar religioso, pudiéramos pensar que es una invitación para reflexionar. Adorar significa reverenciar lo más sagrado, venerarlo, darle gracias, integrarnos y ser uno con Él con todo nuestro ser. Y eso lo debemos hacer en espíritu porque Dios es espíritu y en verdad, porque también Dios es verdad. Y también ahí con todo nuestro ser, que es la forma más práctica de manifestar nuestra intención, si es verdadera. Entonces, aquí para las personas que cuando entran en conflicto y etcétera, podemos decir, Dios es espíritu, yo soy espíritu, y el espíritu mora en el otro ser, si es que somos antagónicos o contrarios. Aquíétate y sabed que yo soy espíritu como tú y como los demás. Ese sería el primer aspecto de Dios con la explicación muy personal. El segundo aspecto es Dios es vida. Para aquellos que temen a la muerte o que presencian la experiencia de un ser que fallece. La muerte es una transición necesaria para la renovación y para dar otra oportunidad de crecimiento. Es un escalón que se asciende, es una graduación. Por muy mal que la veamos y con todos sus aspectos muy humanos, porque son aspectos humanos cuando la gente no se quiere ir, inclusive se sabe que no se van antes de tiempo, salvo que cometan el ilícito de apresurar su partida por su propia mano. Pero sabemos que hay entidades angélicas y espirituales que mantienen y resguardan la sobrevivencia del ser cuando no ha llegado su hora. Y esto ustedes lo pueden ver en personas que les pasó la tremenda tragedia del auto y salieron ilesos o sobrevivieron a algo que parecía imposible sobrevivir. Dios es vida. Y esto nos recuerda al concepto de Edgar Cayce, la energía creativa. La energía creativa es el impulso vital, es aquello que todo mueve, que todo impulsa y que está en todo, porque todo es Dios. La vida es Dios, es una manifestación de Dios. La vida propiamente es esa energía creativa que crea siempre y únicamente lo positivo, lo bueno, lo verdadero, lo bello, lo sano, lo próspero, lo abundante, lo feliz, lo alegre, lo esperanzador. La vida es paciente, la vida es inteligente, la vida es esa energía creativa con la cual un pintor plasma como colores, multicolores, lienzos, paisajes, formas. Y el pintor es Dios, el creador es Dios, el arquitecto del universo es Dios. También la vida se relaciona con la alegría. Vivir es sinónimo de vivir alegremente. La vida es alegría, porque es energía exuberante. Imaginemos un río caudaloso. El río no se ríe a manera humana, pero si lo vemos internamente, si percibimos el canto de las ondas, de las corrientes de agua, vemos alegría, vemos esperanza, vemos como alabanza al Creador por el mismo hecho de que el río corre. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mar mismo, en las olas del mar, ver un sol esplendoroso, un cielo estrellado. La vida es alegría, es plenitud, es expansiva, no se contrae, es expansiva. Tiene sus ciclos de cierre, inclusive en la noche oscura las estrellas y la luna reflejan esa vida latente.
Son fases que cambian para dar tiempo a nuestro descanso y todo tiene un propósito. La vida, o sea, Dios es la fuerza y es aquello que impulsa el proceso de evolución, que a través de lo llamado muerte permite una renovación, una liberación de una materia que ya cumplió su función para darle la oportunidad de una graduación, de un crecimiento, de una renovación, transformación y elevación de sus criaturas con miras a que sean perfectas. Y la palabra perfección vamos a entenderla aquí, que es plenitud, que es cumplir la función por la cual fueron creados y diseñados, que es ser perfectos, ser felices, es cumplir las cualidades y las virtudes del Padre, es practicarlas, es realizarlas, es irradiar solo luz. Esa sería la perfección, irradiar solo virtudes, solo luz. Entonces, cuando aquellos vemos que hay muerte, cuando vemos que se estanca un arroyo, se seca el agua, podemos decretar, yo soy Dios, porque Dios es vida. Y la vida fluye y refluye. Donde hay desiertos, la vida los transforma en parajes maravillosos. Entonces podemos utilizar esta reflexión, este texto, para hacer una frase, un verso, para hacer una reflexión que podamos sintonizar con ella y recordar que Dios es vida porque es la energía creativa y nosotros somos generadores de creatividad. Es más, nuestra vida es una manifestación, es una obra de nuestra propia creatividad. Interesante el punto. Pasamos al punto número 3, al aspecto tercero de Dios. Dios es verdad. Y en mis clases de metafísica antiguas se dice que la verdad es el bien de lo perfecto. De hecho, una de las clases que más me encantaban era esta. ¿Qué es la verdad? La verdad es el bien de lo perfecto. Cuando tú osas limitar el poder de Dios, vas a tener esa limitación. Si justificas tus limitaciones por lo que ves afuera, vas a limitar el poder de Dios a tu alcance, a tu capacidad de entendimiento. Decía por ahí, por ejemplo, Napoleon Hill, lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr o manifestar. Napoleon Hill. Entonces la verdad es el bien de lo perfecto. Debemos aspirar siempre al ideal que es el bien, aunque no se manifieste en este periodo. Por eso las enseñanzas, por ejemplo, metafísicas del yo soy, están bien fundamentadas, porque parten del principio de que la verdad es el bien de lo perfecto. Y obviamente, transitoriamente podemos no manifestar esa verdad, pero el objetivo es tirarle al 100, a la estrella, para quedarnos en la luna o en el sol, por decirlo así. Y de ahí vamos avanzando en capacidad. La verdad es el bien de lo perfecto y la verdad, dice aquí, es todo lo que es congruente o concordancia con lo real, con lo auténtico, con el espíritu, con Dios. También la verdad es belleza. ¿Ustedes creen que hay una verdad que sea fea? O sea, ¿habría una verdad de Dios que sea fea, horripilante, que no tenga belleza? No, la verdad siempre es belleza. Cuando las personas desencarnamos y estamos en el otro lado, nos dimos cuenta de que la muerte fue un instante y que ni cuenta nos dimos y que hay siempre mayor belleza. Obviamente, si estamos en esa vibración y en esos merecimientos. Para aquellos que no han sembrado belleza o verdad en su vida, pues tienen que vivir la experiencia de sus propias creaciones. Faltas de verdad, o sea, de ignorancia, por ignorancia, y de fealdad. La verdad es el supremo y el más excelso bien. El Maestro Jesús nos recomendaba, más que otra cosa conoce la verdad. La verdad la veía como una entidad, como una conciencia, y solo la verdad te hará libre. Entonces la mayoría de las personas se olvidan de esto cuando están en litigios, en problemas judiciales o injusticias, se olvidan de este aspecto de Dios que bien valdría la pena meditar, sintonizar con Él y dejarlo todo al Padre. Porque si es karmático, pues vas a vivir la experiencia, pero si no te corresponde, simplemente puedes ascender a la verdad y ser uno con ella.
Y bueno, en el diccionario se dice que la verdad es lo que corresponde, que es correspondiente a lo que pensamos o sabemos con la realidad. Viene del latín veritas veritatis. En ese sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Este es un término muy limitado al hombre, porque consideramos que el patrón de lo que pensamos, sentimos y sabemos es la verdad, pero la verdad mayor es Dios, es la naturaleza, es la ciencia entendida de manera alta. De ahí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Porque en honestidad estamos vibrando con la verdad. En la sinceridad vibramos con la verdad. Y si hay franqueza, vibramos con la verdad. Pero si esos tres elementos derivados de la verdad no existen en nosotros, no esperemos percibirlos y vivirlos en la materia, en los problemas, en los asuntos de la vida. Cuando uno es deshonesto con uno mismo, no puede ser honesto con los demás. Y por ende los demás tampoco van a ser honestos contigo, y mucho menos la vida. O sea, si tú eres deshonesto contigo mismo o te mientes a ti mismo, el universo te va a regresar lo mismo porque es lo que le estás dando. Y aquí hay un chiste que me gustó. No, papá, dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Es una noticia. Y dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Y él dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? O sea, si hay un prejuicio, ¿cómo le vamos a quitar a esta persona una grabación o un prejuicio? Justifica algo y cree lo que quiere ver, ve lo que necesita, lo que quiere ver, lo que sintoniza, lo que es capaz. Y esto es así en la televisión, en las noticias, pero también así es en la vida. Oye, pero no, es que ese no es el límite, esa no es la verdad. Y uno puede decir, pero ¿cómo no va a ser la verdad si justamente es lo que yo pienso? Es la limitación que yo tengo, me la está diciendo. Entonces, jalamos la verdad que nos es afín, entre comillas, esa verdad. Punto número 4, Dios es amor. El aspecto cuarto es Dios es amor. Es el aspecto más conocido del Padre. Amor es la fuerza más poderosa del universo y no hay quien se sustraiga al amor auténtico, al amor sincero. Es la manifestación del mismísimo Dios. Es Dios manifestándose a través de ese sentimiento, esa vibración más que sentimiento. Esa energía que es cohesiva, que integra, que unifica, que coopera con el todo, integrando a todos, en el cual todos somos uno. Y dice así, si permanecemos en amor, Dios estará con nosotros. Es decir, cuando nosotros vibramos en amor, vibramos con la frecuencia de Dios. Es Dios el que se está personalizando a través de nosotros. Cuando le damos de comer a un animalito, cuando pedimos perdón o perdonamos, cuando no hacemos caso a las maledicencias de la gente y bendecimos a las personas, a su ser interno, cuando buscamos ver el bien y ser optimistas, cuando tenemos paciencia, cuando hacemos algo por el otro olvidándonos de nosotros, es el grado altísimo del amor de Dios manifestándose, permitiendo lo que se manifieste a través de nosotros. El amor salva todos los abismos y no hay nada que no pueda lograr el suficiente amor. Es una frase cobda, es una frase antigua de una fraternidad antiquísima. El amor salva todos los abismos y no hay nada que no pueda lograr el suficiente amor. Comprender a Dios como un padre, madre de amor nos va a liberar del miedo. Cuando tenemos miedo, ¿por qué? Porque o tenemos miedo o tenemos fe, o tenemos miedo o tenemos amor. Y donde hay amor, el miedo no puede existir. No pueden estar los dos elementos juntos. O hay amor o hay miedo. Siempre deberemos decidir entre amar o no hacerlo. De hecho, es la prueba mayor en la vida y en cada momento, en cada día, en cada instante. ¿Estoy amando o me estoy amando y apropiando del amor que debo de dar? Me lo estoy guardando para mí. Porque el amor que se nos da es para darlo. Obviamente, nos amamos a nosotros mismos
cuando estamos solos, pero cuando estamos ante otra persona que requiere nuestro afecto, debemos aprender a priorizar la necesidad del otro. Cosa nada fácil porque queremos engolosinarnos con el amor y con todo, con lo material y con todo lo que sea posible. Siempre deberemos decidir entre amar o no hacerlo. Y bueno, dice aquí otra frase hermosa, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. ¿Cuál es la prueba de saber si estás realmente priorizando a Dios en tu vida? La prueba básicamente es si realmente estás buscando seguir sus preceptos, sus designios, sus orientaciones, si estás buscando hacer la voluntad de Dios. Y el modelo para seguir es Jesús, aunque no nos guste o nos disguste, aunque nos cueste entenderlo, aceptarlo. Así de fácil. O sea, si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que aprender a escucharlo y a obedecer lo que nos ha ordenado. Y es una forma de decirlo, pero es para nuestro beneficio, pero si no lo entendemos así, vamos a tropezar con nosotros mismos. Entonces, como dice, eh, si me amas a mí, es el Padre y yo te amamos y ponemos la morada en tu casa. Entonces, así es. No hay amor tan grande y perfecto como el amor de Dios. Y aquí nos topamos con esto. Si Dios es amor, ¿hasta qué punto estoy consciente y estoy claro y estoy cierto de que su amor es tan grande y perfecto? Es el amor más alto, más potente, más puro. Dios es amor porque Dios es un padre madre que actúa como tal. Entonces es un aprendizaje y sobre todo es un salto. Cuando uno decide dejarle la voluntad al Padre, es un nivel muy alto de comprensión. Pregúntense ustedes cuántos millones de seres humanos dan ese paso de manera consciente, de que declaran que quieren hacer la voluntad de Dios. Y de esos millones o cientos o miles, ¿cuántos realmente están buscando disciplinarse siguiendo el modelo del maestro que nos dice, por ejemplo, aprender a perdonar hasta 70 veces 7, aprender a ser pacientes en toda circunstancia y aprender a ser un canal de bendiciones y de bondad para los demás? Entonces, una cosa es lo que pensamos que creemos o pensamos que hacemos y otra cosa realmente es la evidencia, ¿no? Y cada uno es testigo de sí mismo, o sea, Dios no nos va a castigar por no hacerlo. Pasamos al punto 5, al aspecto número 5. Dios es inteligencia. Dios es el ojo que todo lo ve. Dios tiene todo el conocimiento aplicado en la creación. Es el supremo científico. Es el más alto científico de todo el cosmos. Es el mejor arquitecto, el mejor diseñador, el mejor constructor. Es la inteligencia que mora en los átomos, que conforma mundos, soles, galaxias. Dios es tan inteligencia que puede crear una belleza en una rosa o en un atardecer, en una puesta de sol. Dios es tan inteligente que nos ha puesto en un planeta donde no hay más ni menos oxígeno y con él podemos sobrevivir y la vida se hace aquí. La inteligencia de Dios es inconmensurable. Los científicos van a comprender a Dios conociendo la naturaleza, digámoslo así, viendo el mundo microscópico y viendo a través del telescopio el mundo macrocósmico. Dios es absoluta y la más suprema inteligencia. Es la inteligencia que todo lo sabe, que todo lo comprende, que todo lo puede resolver. La mente de Dios abarca todo el conocimiento, todo lo sabe y todo lo puede crear. El universo, como extensión de Dios, como manifestación de Dios, es inteligente, porque es manifestación inteligente de su creador. Con la inteligencia, Dios no se equivoca nunca. El poder de Dios, la perfección de Dios es que es el único poder que no puede equivocarse, porque es supremamente inteligente. Le dice Dios, es la luz de Dios que nunca falla. El poder de Dios, que es inteligente, no puede fallar.
Él conoce las millones de posibilidades para crear y utiliza todas. Con la inteligencia se crea el orden y el orden genera belleza y la belleza genera armonía en todas sus manifestaciones. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón, todo tiene un propósito inteligente. El tiempo que estamos aquí, el tiempo limitado en la carne, el tiempo que estamos en el plano espiritual, las cosas que nos pasan, las circunstancias, todo tiene un sentido y un propósito inteligente. Aún lo que nosotros creamos en contra nuestra nos sirve con un propósito para desarrollar nuestra inteligencia. El mal sirve al bien. No hay nada que sea producto tanto de Dios como del hombre que no tenga finalmente un beneficio para crecer en inteligencia, en comprensión. Entonces las leyes o principios universales son inteligentes porque son emanación del mismo Dios. Son justas y son buenas. Y hay una frase que dice, todo lo que tú pienses que yo soy, eso será para ti. Es una frase que pudiéramos reflexionar. La voy a dejar de tarea para aquellos que quieran auscultarla, investigarla y profundizarla. Todo lo que tú pienses que yo soy, eso será para ti. Y eso será tarea para comunidades fraternas para reflexionarla. Es más, los invito a investigar dónde se encuentra esta frase o algo parecido. Todo lo que tú pienses que yo soy, eso será para ti. Hay otra frase parecida. Todo lo que tú pienses que yo soy, eso seré para ti. Todo lo que tú pienses que yo soy, eso seré para ti. Bueno, ahí lo investiga. Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Así lo explican los espíritas. Y sí, Dios es una inteligencia suprema y causa primera de todo. Pasamos al sexto. Espero que no se estén aburriendo. Dios es alma. Así lo maneja Fox, Emmett Fox. Y aquí algo interesante que es importante reflexionar. Nos dice que Dios se individualiza en uno mismo, en cada ser humano. Y la palabra individual no significa separación, significa que es indivisible. Dios es la superalma o la macroalma que tiene la capacidad de individualizarse en cada planta, en cada animal y particularmente conscientemente en cada ser humano. Y se individualiza lo indivisible, es decir, mantiene su integridad aún dándonos nuestra propia individualidad. Por ello decimos que somos individualizaciones de Dios. Somos extensiones, proyecciones de Él. Somos fractales de Dios. Él es en nosotros el auténtico ser, el ser real, la esencia divina, la chispa, el Cristo interno, el yo soy, la divina presencia, el hombre espiritual. Él es yo y yo soy Él. Eso lo expresa muy bien Edgar Cayce cuando se habla de que el alma es una extensión o porción de Dios, como un rayo de sol para con el sol o como una gota de agua para con el mar. Somos la misma esencia, aunque en miniatura, y en un proceso de autoperfeccionamiento para tener el merecimiento de vibrar de manera libre y plena por libre albedrío, con esfuerzo propio, ser uno con la divinidad superior. Y dice aquí, yo soy espíritu divino, en Dios vivo, me muevo y existo. Yo soy parte de la manifestación de Dios y por lo tanto manifiesto. Yo soy parte de la manifestación de Dios y por lo tanto manifiesto perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia, el todo ser. Pues sí, es un proceso que estamos procurando gradualmente, pero nadie nos va a quitar la posibilidad de sintonizar con nuestro propio ser, nuestro propio espíritu, la propia chispa que mora en lo más profundo de nosotros. Si lo hacemos con fe, a través de la meditación, lo podemos empezar a sintonizar. Y se dice que tú eres la presencia de Dios en el lugar donde te encuentres, o se espera que seas la presencia consciente de Dios, como lo hizo el Cristo. El hombre es la bombilla o el foco,
la bombilla eléctrica que manifiesta la electricidad, que conduce como luz y ésta se hace autoconsciente al brillar. En la Biblia se lee, vosotros sois dioses. Esto es bien interesante, me llegó una reflexión, si no es que un sueño, en el cual se percibía como una luz verde que abarcaba toda la tierra, abarcaba a todos los seres humanos, y cada ser humano era como si fuera un árbol conectado a esa luz verde. Entonces ese sueño o esa visualización que tuve, me recordó esto, que Dios es como la electricidad, que no nada más es la electricidad física o conocida por el hombre, sino como que es la esencia del mismo universo, lo que mueve, lo que impulsa, por no decir amor, o energía electrónica, ¿cómo llamarlo? Entonces todos somos como focos que irradiamos conscientemente esa luz cuando despertamos a nuestra propia comprensión de lo que somos realmente. Y la palabra que implica imagen y semejanza de Dios es una pregunta que es súper importante. ¿Qué me implica a mí el que yo sienta y conceptualice que soy a imagen y semejanza de Dios? O sea, ¿qué compromisos conlleva esta implicación? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué puedo hacer para poder ser realmente una imagen más fidedigna de Dios? Sería una pregunta interesante que podríamos planteárnosla. Y ya pasamos a la última parte. Perdonen por extenderme, quise hacerlo así para dejar el material grabado y ya pasaremos a algunas preguntas. Como quiera, este material lo tienen en el audio, lo van a tener en el video y les voy a mandar la presentación. El séptimo principio es uno de los que a mí más me gustan, porque me gustan las matemáticas. Dios es principio, el séptimo aspecto. Dios es perfección, es orden y justicia. Sus leyes son eternas, impersonales y nunca cambian, porque desde el principio fueron creadas en perfección. Sus principios y leyes son totalmente efectivas en cumplir el propósito para la cual fueron creadas. Hay diferentes principios que son científicos, o sea, son infalibles, nunca fallan. Por ejemplo, hay un principio de la ley de gravedad. La gravedad está en la Tierra y en los demás planetas. Depende de qué planeta estés, es el grado de aceleración o de fuerza con el cual te atrae el centro del planeta o el planetoide. La ley de la gravedad nos permite caminar, nos permite que todo esté estable aquí. Si no hubiera gravedad, saldríamos volando. No existiría la Tierra como tal. También hay otro principio que es físico, que el agua siempre va a buscar su nivel. Y los albañiles utilizan esto para encontrar el nivel. Por ejemplo, también hay un principio que es matemático, dice que los ángulos de cualquier triángulo, independientemente si es isósceles, escaleno o equilátero o irregular, siempre van a sumar 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo que se supone que es equilátero, es 60, 60, 60, 180. Y aquí hay otro que es de 90 más 40 más 50 dan 180. Entonces, todos los triángulos, sus ángulos sumados van a dar 180. Es un principio, que si es triángulo va a tener esos ángulos sumados dando 180. Por ejemplo, todo el agua de la Tierra tiene siempre en su composición, esto es química, perdonen por hablar de ciencia un poquito, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En el cosmos, en cualquier planeta, el agua debe tener la misma estructura, pero también es interesante que puede tener diferente vibración y eso lo da el ser, lo da el planeta donde está el agua. El agua puede mudar de vibración, aunque la estructura se mantiene. Los principios divinos así son como la ciencia de los números, o sea, nuestras matemáticas son siempre exactos. Y siempre va a ser 2 más 2 igual a 4 aquí y en Indochina y en cualquier parte del universo. Este de Dios es principio, es interesantísimo, porque también, por ejemplo, tenemos el principio de causa y efecto. El principio siempre va a ser, siempre fue y siempre será por la eternidad. La ley de causa y efecto es creada
y es un principio esa ley. Y ese principio es inmutable y es perfecto y es justo y es bueno. Y qué bueno que está, porque tiene un propósito constructivo. La mente crea la realidad y su manifestación parte primero de lo interno, así como de adentro, y se exterioriza, válgase hacia afuera en el mundo visible. Y todo sigue un proceso gradual, como cuando una flor de un manzano o de un naranjo se empieza a hinchar y empieza a crecer el fruto de adentro hacia afuera, de manera progresiva y por etapas. Que no conozcamos las etapas no significa que las etapas no se cumplan. También veíamos que para crear en el plano físico, la creación parte y tiene que pasar 7 etapas, porque los pensamientos son cosas. Y hay factores muy físicos, muy científicos, muy vibratorios, que nos permiten atisbar si algunas creaciones ya están a punto de lograrse. O no, todo es matemático, todo opera por principios. La ley de causa y efecto decíamos que es un principio sabio, justo, bueno e inmutable. Entonces, este séptimo principio, que Dios es principio, es algo extraordinario. A través de esto, la ciencia, por ejemplo, la geometría sagrada, que es una ciencia de las matemáticas, los griegos desarrollaron los sólidos platónicos que tienen características armoniosas, simétricas. Existe belleza en la simetría, en las matemáticas. La flor de la vida, por ejemplo, también es una estructura que se puede comprender en planos superiores, porque parten del principio que es inmutable en cualquier dimensión, en cualquier plano, no cambia. Digamos que las matemáticas es el lenguaje de Dios. Y bueno, aquí está Buda. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es su resultado. Si quieres conocer tu futuro, empieza mirando tu presente, que es la causa que estás creando ahora. En el presente estás creando tu futuro siguiente. Por eso se dice que el tiempo no existe, solo facetas. Pero bueno, y bueno, con esto podemos decir que si Dios es principio, los llamados milagros, lo llamado sobrenatural como tal, no existe. Solo existe el desconocimiento. Todo, absolutamente todo, en el plano espiritual, en el plano mental y en el plano físico, está regido por leyes o principios que es Dios. Y ya decíamos que es invariable y es perfecto en su funcionamiento, en su funcionalidad, en su objetivo. Se dice que lo perfecto no necesita cambiar, lo imperfecto sí. Y si no cambia de una forma, cambiará de otra. Pero tendrá que cambiar tarde o temprano. La mayoría de nosotros nos molesta y nos inquieta el cambio, pero esa es la forma en la cual evolucionamos. Sed perfectos como yo soy. Aquí la palabra perfecto siempre ha causado conflicto. Y yo me puse a investigar y perfecto, hay una palabra griega, telos o teleios también, que significa el fin o la meta. Por lo tanto, la frase significaría haber llegado al completo desarrollo, a tu etapa final o a tu meta, a la realización plena. Entonces, cuando se nos dice, o sea, sed perfectos como yo soy, es logra tu propósito, tu fin, tu meta última, que es ser un canal de bendiciones, es un sol, ser una luz, donde lo imperfecto, lo caduco, lo que necesita reparación ya fue reparado, ya fue sanado. A eso se refiere ser perfectos. Y decíamos que Dios es el científico más grande, el supremo arquitecto y el creador. La mente creativa, que es supraconsciente, puede concebirlo todo, todo lo puede crear y no hay límites para lo que pueda crear. Y por ende nosotros somos emanación del espíritu, porque somos espíritu, pero también nuestra mente es una porción de la mente universal. Estamos aprendiendo a crear en positivo solamente. Y termino con esta frase, el espíritu es la vida, la mente tiene poder para crear y lo físico es el resultado. Este es el objetivo de la vida, aprender a hacer operativa y funcional esta frase. Y eso lo vamos a trabajar en comunidades fraternas. Entonces ya nada más los invitarlos para que se integren a comunidades fraternas y les voy a comentar que ya las sesiones de SEDEC de las 8 van a quedar
digamos, suspendidas porque vamos a trabajar ya como comunidad fraterna para los que se hayan anotado a este WhatsApp. Y la reunión la vamos a hacer el sábado próximo a las 7 p.m. a este Zoom ID, número de reunión, para valorar esto que estamos aquí, porque no es suficiente verlo en un ratito y platicar tantito. Vamos a tratar de integrarlo en comunidad fraterna y practicarlo. Entonces, también es interesante que en comunidad fraterna vamos a empezar un estudio que siempre nos han preguntado, ¿qué es lo verdaderamente importante en la espiritualidad? ¿Cuál es el camino para desarrollar mi máximo potencial como espíritu, como ser humano? ¿Cómo puedo lograr la vida ideal, la vida perfecta? ¿Cómo puedo cumplir la voluntad superior? ¿Qué tengo que hacer en lo que corresponde a lo espiritual? Bueno, preguntando, nos llegó hace tiempo este libro, Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin J. Todeshi. Ya lo hemos estudiado en el pasado. Aquí el punto es que lo vamos a estudiar en comunidad fraterna y lo vamos a discutir, lo vamos a compartir y comentar. Parte de 12 lecciones que son como los fundamentos de una vida superior, de una vida espiritual superior. Desde cooperación, con la primera unidad, autoconocimiento, ideales, fe, que son las cuatro básicas. Luego viene virtud y comprensión, fraternidad, paciencia, la puerta abierta. Y los últimos tienen que ver con lo más potente, por ejemplo, ante su presencia de Dios, la cruz y la corona, la unidad y amor, la culminación. Pero iniciamos con cooperación y terminamos con amor. Este estudio lo vamos a realizar en comunidades fraternas y vamos a hacer un extracto, una presentación breve para YouTube, para que se pueda grabar, pero en otro momento. En la hora de comunidades fraternas, pues va a ser básicamente para practicar, para realizar, para intercambiar, para comentar, para enriquecernos mutuamente como comunidad fraterna. Y bueno, aquí terminaríamos, pero ya me salí. Aquí terminaríamos la sesión. Ya me extendí un poquito. Voy a cerrar la grabación. Me voy a quedar con los compañeros que quieran comentar la charla porque ya sería muy extensa. Y gracias a los compañeros, gracias a las personas que nos siguen, a aquellos que se vayan a integrar y a los que no también. Nos veremos en otra forma, en otro estilo, pero esperamos que pueda ayudar a todos a comprender un poco mejor esto. Entonces aquí cierro la grabación y nos quedamos con los compañeros. Gracias.